Aleluya. Apláudele al Señor, hermano, porque Él se merece la honra y la gloria, hermano. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos sin victoria? Amén. Adoramos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Yo siempre menciono esto de la alabanza, porque siempre cuando cantamos, hermanos, como que algo se va, se retira eso, ¿verdad? Esa pesadez antes de que comencemos a escuchar su palabra, ¿verdad? Nos despojamos como de todo eso en alabanza, cantamos. Y eso es algo espiritual, no es en la carne, no es en la verdad, en nuestras manos. Es algo espiritual que se va, ¿verdad? Se limpia porque nos conectamos con el Señor y le cantamos. Y vamos a orar a su palabra, porque su bendita palabra es la que nos da el alimento espiritual ahora para que sigamos fuertes pues allá afuera ante las acechanzas del enemigo, hermano. Y pónganse de pie, hermanos, por favor, y a ver si me acompañan a leer una lectura que tengo aquí preparadas para ustedes, para bendición de todos ustedes, también de los que nos escuchan de lejos. También hay personas, hermanos, aunque no lo crean, que están muy lejos de aquí y están escuchando la palabra y está llegando a su corazón. Y si Dios está por medio de usando ¿verdad? Estos aparatos para que llegue al evangelio a sus corazones, gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay veces que hay lugares donde no predican la palabra. Vamos al libro de Tito, hermanos. Tito, capítulo 2, hermanos. Y ahí tengo una palabra ahorita, hermanos, para todos nosotros, ustedes, ¿verdad? Y que la guardemos en nuestro corazón y la atesoremos y la pongamos en práctica, hermanos. Tito, capítulo 2, chapter 2, verso del 1 al 11, hermanos. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Amén. Ok. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras en el bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El 5 dice: y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, dice, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. El 10. No defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén, hermanos. Siéntense, hermanos, por favor. Voy a hacer unas palabras de oración, hermanos, para que el Espíritu de Dios sea usándome, hermanos, y oren también un poquito en silencio para que me use y para poder compartir este mensaje y que llegue a nuestro corazón y al corazón de las personas que lo vayan a escuchar. Padre bendito, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, Señor, por este servicio, Señor, que es para tu honra y tu gloria, Padre. Bendito Dios, porque fuiste tú el que viniste a morir en este mundo, Padre, y es por ti por el que estamos aquí, Señor. Si no estuviéramos en este lugar, Padre. Venimos para leer tu Santa Escritura, Padre, para aprender, bendito Dios, para aprender de lo que el Santo Espíritu nos quiere hablar, nos quiere decir. Bendice, por favor, Padre, esta palabra, Señor. Usa mis labios, mi boca, mi corazón y mi mente, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos.
La palabra que les leí, hermanos, en Tito habla de unas características, hermanos, que tenemos que tener todos los cristianos, hermanos. Los que se llaman hijos de Dios, es una característica fundamental que nos separa, hermanos, de muchas personas que están afuera. Es como un sello que Dios tiene para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para que seamos un ejemplo, hermanos, porque conocemos al Rey de Reyes, conocemos la verdad. Tú conoces el jefe de jefes, el Rey de Reyes, y el porte que tenemos que tener es un porte, ¿cómo te diré? No tirado, no dando a la calle, no dando un mal testimonio, ¿sí me entiendes? Ese porte que el Señor nos habla, que tenemos que ir en integridad, y solo la palabra de Dios va a ir en ti, vayas a ir a un trabajo, vayas a ir a una parte, te van a decir, yo lo he escuchado, hermanos, yo no llego y digo, soy cristiano, ¿cómo estás? Yo no llego, yo cuando trabajo veo miles de personas diferentes, llego y los saludo, o como sea, ¿verdad? Que yo voy a trabajar ahí, pero más de uno de ellos ha notado, ha visto que uno a veces tiene una amabilidad diferente a las personas, ¿verdad? Que no tienen amabilidad, que no conocen la Escritura, que no conocen a Dios. Entonces dicen, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? O tú crees en Dios. Más que nada, la palabra es tú eres cristiano. Le digo, sí, soy cristiano. O se te nota, ¿verdad? Y entonces es algo que, por decirlo así, la palabra de Dios, como te va moldeando. Si tú te dejas como un barro, ¿verdad? En las manos de Dios moldear, Él va a ir perfeccionando y va a ir quitando esas, como te diré, puede ser un ejemplo, esas vulgaridades que yo tenía antes, que llegaba y sin darme cuenta decía cuánta grosería y todo eso, ¿verdad? Y a veces yo decía es normal, pero las personas, a veces, muchas a lo mejor les caía mal, ¿sí? ¿Sabes que es muy grosero esta persona? O así, ¿verdad? Entonces el Señor te va a ir moldeando, nos va moldeando, y hemos visto la diferencia. No hemos llegado a la perfección del Señor, pero aquí está el camino, hermanos. Es la Biblia, la palabra de Dios, para ir sacando lo vil, dice, lo vil y lo despreciado, irlo sacando, hermanos, poco a poco. Por eso nos reunimos aquí, por eso nos animamos aquí, hermanos, para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, otra lectura que tengo, hermanos, que el mensaje se llama, para ustedes y para los que nos escuchan, se llama Jesús recorre Galilea predicando. Y vamos a unos versículos que tengo ahí. Está en San Marcos, primera de Marcos, al libro de Marcos, vamos. Capítulo 1, versículo del 35 al 39. Y los que tienen su Biblia, y los que no, aquí yo se los voy a leer. Dice así la palabra de Dios, entonces, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaban fuera demonios. Amén. Vean, hermanos, aquí el Señor Jesucristo, hermanos, como cuando vamos a un trabajo, ¿verdad? Como cuando tenemos una responsabilidad grande, una cita, un appointment, que tan importante que tenemos que madrugar, porque, ¿verdad? Cuando que a veces muchos les suena la alarma y la apagan y se duermen otro ratito, y cuando despiertan ya pasaron 2 horas y el gallo acá, ¿verdad? Y todo despeinado y ya vas corriendo y vas con pantuflas. No, hermano. A veces pasa eso, ¿verdad? Que nos salimos así, hermanos, y la cita, y aquí ya 10 llamadas perdidas, y va llamando, córrele, que el tráfico, pues tienes que decir la verdad. Me traigo la almohada aquí pegada, ¿verdad? Bueno, a veces nos pasa, pero aquí el Señor Jesús se levantó de madrugada. Es el ejemplo que nos da, hermanos, para que nosotros, Él tenía una responsabilidad con el Evangelio, porque Él tenía una misión aquí en el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a veces, pues nosotros ya tenemos responsabilidades muy grandes afuera y no le fallamos a la gente. Hasta la corte a veces no le... Tienes puedes decir una appointment, una cita en la corte, y tienes que ir, ¿verdad? Y no tienes que fallar hasta una hora antes para que estés ahí presente, y si el juez te va a ver o lo que vas, ¿verdad? ¿Cómo no fallamos? Porque hay un temor, dices tú, con la ley. Ahora, hermanos,
no tiene que haber un temor de terror con el Señor Jesucristo, con Dios, para la cita, cuando Él nos cita, ¿verdad? Para hacer su voluntad, para hacer y predicar su evangelio, hermanos. A esto sí, no tiene que haber y a veces sí, hermanos, se nos pasa, llegamos tarde o como sea, yo también me pasa a mí, hermanos. Y a veces, hermanos, el Señor nos va moldeando, nos va dando compromiso con el Señor. No es conmigo, ni con otras personas, pero con el Señor. Ahí ya es un compromiso con el Señor, por eso es lo que te digo. Pero vamos a ver el ejemplo de Jesús, que es el que más me llamó la atención, hermanos, para que todos tomemos nota y digamos, mira, lo que el Señor hizo, que tiene una secuencia, ¿verdad? Y vamos a aprender de Él, porque ¿de quién más vamos a aprender sino de los labios del Maestro, ¿verdad? Entonces, como les dije, dice que Jesús recorre Galilea predicando. Y aquí vamos que lo que les tengo aquí es algo que vamos a ir desarrollando ahí mismo. Dice, entonces, ¿cómo comienza Jesús su día antes de salir a predicar? ¿Cómo lo comenzó Jesús? Y vamos a la escritura, ahí mismo dice, en Marcos 1:32, aquí nos da la respuesta, cómo Jesús comenzó su día. Dice, cuando llegó, dice el 35, perdón, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Comenzó en oración, hermanos. De temprano, hermanos, es lo primero, ¿verdad?, que tenemos que hacer, hermanos, presentarnos al Rey de Reyes. Mira, desperté, ¿verdad? Abrí mis ojos, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tienes para mí en el día? Cuídame, cuida a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Líbrame de un accidente en la carretera. Platicas con el Señor, ¿verdad? Y tienes una relación con el Señor. Pero aquí el Señor Jesús, que le hablaba al Padre humanamente arriba, ¿verdad? Oraba al Padre. Él se levantó muy de mañana y fue y oró al desierto. Fue un lugar tranquilo, hermanos. ¿No crees que estaba la televisión prendida, el radio y orando y no se puede, hermanos? ¿Cuántos lo han querido intentar y no se puede? Que a veces queremos orar en un lugar donde hay mucho ruido y no te concentras, no se puede concentrar uno. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el Señor? Un lugar tranquilo, callado, ¿verdad? Y es aquí donde nos lleva que el Señor, bueno, comenzó con oración, comenzó su día, pero muy de mañana también. No tenía alarma en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué lo despertaría? ¿Verdad? Pues el Señor tenía su alarma pues en su mente, en su cuerpo. A veces las personas tienen una alarma que se despiertan a tales horas y hay otros que tienen una bocina así grande porque no los despierta nada, ¿verdad? Hola, me estoy hablando a mí a veces porque... Pero ahí voy ya yo también porque a veces cae uno azota como res y... Pero bueno, vamos ahí nos va moldeando el Señor porque somos humanos también, ¿verdad? Nos cansamos pero hay unos que tienen el sueño de una pluma. A veces te vas parando y un ruidito y ¿qué pasó? No, y apenas iba saliendo así, imagínense, ¿verdad? Bueno, hay unos que se duermen con ruidazo y se duermen, aunque esté cayendo granizo, estén las láminas y están dormidos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor se paró de madrugada y comenzó su día con oración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro un lugar callado para hablar con mi Padre? Ahora tú y yo, ya nos levantamos de mañana, ya tenemos la idea que vamos a ir a orar, ahora vamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo encontramos un lugar para estar tranquilos con el Señor, para platicar con Él, para ponerle al Señor? Como aquí Jesús estaba preparando para ir a predicar, ¿qué dice la palabra? Yo tengo una cita bíblica que dice en Mateo 6:6, dice así. Aquí el Señor nos da instrucciones, el Señor siempre en su palabra, y dice así la palabra de Dios, Mateo 6:6. Dice así, mas tú cuando ores, aquí el Señor está hablando, el Señor Jesús dice, entra a tu aposento, entra a tu cuarto, entra a tu cámara, entra a un lugar tranquilo, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí es donde está el Señor, hermanos. Ora a tu Padre cuando está en secreto, hermano. Allí en la intimidad, aunque tú pienses el mundo te diga, a lo mejor llegue y entre por eso dice cerrada la puerta, para que no entre una persona y dice, oye, ¿es este loco está hablando ahí? No, tú estás hablando en el Padre, en oración, hermanos. Dice que en secreto, dice, cerrada la puerta, por eso cerrada la puerta, para que no entre nadie y te interrumpa, ¿da? Dice, ora a tu Padre que está en secreto, dice, y tu Padre
que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vean, hermanos, ¿cuántos hemos visto esa recompensa en público? Todos, hermanos, hemos orado en secreto. Señor, tengo este problema, hermano, grandísimo. Tengo que pagar tanto dinero. Tengo que ir al doctor, no sé qué es lo que me van a decir. Señor, no encuentro trabajo, dame trabajo, ¿verdad? Señor, cuida a mi hijo, cuida. Tú oras en secreto al Padre, hermano. Cuando tú vas en público, ¿sabes qué, Señor? Aquí está, alguien saldó su cuenta, aquí está su hijo bien, te recompensa en público el Señor. Allá afuera, a ojos de todos, dice Señor, tienes suerte, no es suerte, es fe en el Señor. Ya no creemos en la suerte. La suerte es algo que si cae águila o que si cae sello, o la suerte es no, es fe. Es fe, hermanos. Fe en el Señor porque oramos en secreto y Él nos recompensa públicamente, pero tenemos que pasar en tiempo con Él, en una cámara secreta, en el cuarto, y hablar, rezar, orar con el Padre, dice, y Él nos responde en secreto. Entonces aquí está, ya, comenzó Jesús de mañana. Su idea orar, pero buscó un lugar apartado. Aquí dice también, Él se fue al desierto, ¿verdad? Muchos pueden salirse, pero tu cuarto, tu recámara, ¿verdad? Tu casa. Ahí el Señor entonces va a empezar a escuchar tu oración. Y ahora vamos a ver lo que el Señor va a recibir del Padre, como te digo. Él lo recompensa en público. ¿Dónde comienza a predicar después de su comunión? Dice, con el Padre. ¿A dónde se fue? Porque él estaba orando para ir a predicar, pero no estaba orando por comida. No estaba orando, él estaba orando para pedir dirección, para salir a un lugar. ¿Y a dónde se fue? Ahí mismo en Marcos, hermanos, y que leímos, en el versículo 38 dice así. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Ahí vamos a ir despacito. Entonces el Señor, después de orar, entra, ¿verdad? La sabiduría de Dios, la respuesta. ¿A dónde me voy, Señor? Ve a los lugares vecinos. Muchos dicen, yo quiero ir a predicar el Evangelio a África, al otro lado a Europa, a mi país. Pero vamos a ver que el Señor comenzó con su vecindario. Dice así, hermanos, dice, vamos a los lugares vecinos, los cercas, hermanos, lo que está cerca de ti, lo que tienes al alcance, lo que tenemos, a veces lo que está tan lejos, pues el Señor va a mandar a tus obreros para otro lado. Tú no te preocupes, pero comenzamos con los vecinos, con lo que tú tienes, tus amigos, ¿verdad? Con todos ellos. Entonces, dice, porque para esto he venido. Bueno, el Señor comenzó comenzó en el lugar vecino, le dio sabiduría al Señor, ¿verdad? Que comenzara ahí mismo, pero empezó de temprano. Eso es lo que el Señor entonces comienza a predicar, porque es lo que te estoy diciendo, y te estoy dando ánimos para que prediquemos todos, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Y tengamos, ¿verdad? En mente, primero comenzar así, hermanos, para que nos salgan bien las cosas, nos salga bien la predicación y dé fruto, y vayamos a sembrar esa semilla a las personas, y que crezca ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el Señor dice que Él fue, pero vamos a ver que el Señor tuvo una misión aquí en el mundo. Dice, ¿por qué fue enviado Jesús entonces por el Padre? ¿Cuál fue la misión que tuvo Jesús? Que le dio Jesús. Ya sabemos que vino a morir en la cruz, hermanos, pero aquí también nos habla, hermanos, de lo que vino Jesús a hacer, y nosotros somos modelo del Señor. Dice en el libro de Lucas 4:43, dice así la palabra de Dios. Dice, ¿por qué fue enviado Jesús? Lucas 4:43. Y ahorita se lo leo, dice así. Dice, pero Él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncien el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí el Señor dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces aquí el Señor, Él dice que fue enviado para esto, para predicar el Evangelio, que el reino de Dios ya se había acercado aquí a la tierra. Y aquí está, y tú lo tienes, tú tienes tu palabra, tú tienes tu Evangelio. Es nomás llevar ese reino de Dios a los corazones de las personas que están esperándola ahí, que están gritando auxilio, ¿verdad? Eso es lo que el Señor comenzó entonces, Él a predicar. Él comenzó con las ciudades, acuérdense, vecinas, para comenzar, porque de ahí se fue extendiendo hasta que llegamos aquí a América, hasta acá llegó el Evangelio desde Israel, imagínense.
un vecino le dijo a otro, así, por eso les digo, es el poder del Evangelio, pero vamos a centrarnos en lo que es el Evangelio, hermanos, para que dé fruto. Esa es no puede decir la técnica de Jesús, pero Él nos dejó un modelo para seguirlo a Él, ¿verdad? Y dice así entonces, ¿cuál fue el resultado de esto, hermanos? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado que recibimos de lo que el Señor Jesús aquí hizo? ¿Cuál fue el resultado? Y en Lucas ahí mismo 4:43 dice que, entonces, la palabra de Dios, que Él fue predicando el reino de los cielos, Él fue predicando el Evangelio, dice, y por todas las sinagogas, Él también dice que su palabra, porque dice también que anunciar el Evangelio del reino de Dios para que sea anunciado. Y en Mateo 4:23 dice así, hermanos. Mateo 4:23. Ahí dice cuál fue también el resultado, hermanos. 4:23. Mateo. Dice así la palabra de Dios. Recorrió Jesús toda Galilea. Veamos que ya comenzó desde mañana, ¿verdad? Dice entonces que empezó y recorrió toda Galilea. Empezó con su vecindario, fue recorriendo, dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Comenzó a hablar, hermanos, hasta entraba donde la gente se reunía a hablar de Dios. ¿Quién habla? Y ahí entraba, hermanos, a hablarles de las maravillas que Él traía. Pero Él ya iba con poder, hermanos, porque había orado. Él ya traía el poder del Padre que te da el Señor. Él te viste de poder, te equipa para salir a predicar. Pero Él se equipó primero. Vean, hermanos, es que no podemos salir corriendo así. No, hermanos, primero que el Señor prepare los corazones, las tierras. La tierra, el corazón de cada persona es una tierra. Entonces la semilla que tú traes, esta es la semilla. El Evangelio tiene que dar aquí a sus corazones para que dé fruto, hermanos. Vean, hermanos, el resultado que tuvo Jesús ahí nomás en ese pequeñito, dice, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vean aquí, hermanos, sanando toda enfermedad, predicando solamente el reino, se sanaban, hermanos. ¿Cuántas personas no se han sanado? Y es evidencia de que por hacerle caso al Señor, por ir y predicar, ve allá va un pez, como dice mi hermano, ve a las personas como peces, dice, porque él sabe que somos pescadores de hombres, es cierto. Cree eso, hermanos. Sales como un pez y no sabes si ese pez está enfermo, ¿verdad? Tal vez se está ahogando, van hablando cómo se va a ahogar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Bueno, literalmente, bueno, hablamos, dice que entonces llegamos y predicas el Evangelio, hermanos, se sanan las personas, dice, de toda enfermedad, porque vas con fe. Tú no sabes la falta que mucha gente le hace falta el Evangelio. De verdad, hay aquí más, hermanos, aunque hay tanta diversión que vemos, hermanos, también la gente pierde sus trabajos, pierde su dinero, pierde todo, hermanos, y a veces ya piensan que la única salida es lo que el Satanás les mete en la mente de quitarse la vida y eso. No, hermano, ahí tenemos que llegar. Tenemos que llegar cada uno de nosotros con el Evangelio. Mira, el Evangelio me hizo libre, me levantó, me sacó de este problema, me sacó de este otro, y dale testimonio, hermanos. No perdamos el tiempo con las personas que veamos afligidas, ahí tenemos que llegar, ¿verdad? A hablarles la palabra de Dios. Sanando toda enfermedad. Nosotros no la vamos a sanar, no tenemos. El Señor es el que los va a sanar. Su corazón los va a dar una segunda oportunidad, que eso es sanarlos, hermanos. Toda dolencia en el pueblo. Y vean aquí, hermanos, que también dice que por causa de esta predicación, hermanos, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Hermanos, van a ir a ti, van a ir a mí, van a ir a nosotros, hermanos, los que tienen dolencias, hermanos. Mírate, entonces se va a correr la voz, va a decir, yo conozco a alguien allá que está enfermo de esto. Los van a traer, hermanos, para que les prediquemos el Evangelio ahora sí. Pero ahora sí lo que es el Evangelio, dice, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, diversas enfermedades, lo que a veces la ciencia no puede curar, hermanos, que dicen, pues ya lo checó el psicólogo, ya lo llevó al psiquiatra, y el psiquiatra fue al doctor, y el doctor al psicólogo, y no le encuentra nada, pero él sigue, pero me siento enfermo, doctor. ¿Cuántas personas han estado así? Y muchas estuvieron, pero gloria a Dios que con el poder de Dios fueron sanadas, hermanos. Hay enfermedades, ¿verdad? Dan un aplauso, Señor, pero a Él dáselo porque Él se merece la gloria. Él es el que sana, hermanos. ¿Cuántas enfermedades hay
espirituales, no en la carne. Por eso no la hay en las máquinas. Las máquinas no hay en esas enfermedades, porque son espirituales, hermanas. Dice aquí, dice, tormentos. Muchas personas se paran gritando en la noche y corren, o a veces van y se les olvida, ¿verdad? O se pierden, ¿verdad? O no conocen a la gente. No se pueden ver así. Son espirituales, hermanos, no se ven. La persona está bien físicamente, tú la ves, no tiene un brazo roto, tiene todo bien, pero esa persona está en tormento. Los endemoniados también, vean, hermanos, porque vamos a ir con poder. Al mencionar el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo, hermanos, hasta en hebreo, mencionan en hebreo, hermanos, porque el Señor nos lo puso en español aquí, pues la traducción, menciónaselo en hebreo, Yeshua. Apréndete esa palabra, es Jesucristo, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Díselo en hebreo, díselo, la persona va a entender, o el demonio va a entender, es lo que te digo, ¿verdad? Que yo te vuelvo a contar ese testimonio, un pequeño testimonio, que si los que ya escucharon, los que no, lo vuelvo a repetir, que una vez estaba hablando por teléfono con mi esposa, entonces le digo, no, estoy platicando ahí, ¿verdad? Pero sí, yo hablando por teléfono y estaba en una tienda, entonces atrás había personas. En el nombre de Jesús, y la de atrás, en el nombre de Jesús saltó. Así yo vi que saltó. Es que yo estaba hablando en español, yo sabía que la persona de atrás hablaba inglés, pero en el nombre de Jesús lo entiende hasta los demonios, hermanos. Lo entienden las personas, entonces brincan. Entonces, a veces hay personas que están apartadas del Evangelio y conocen a Jesús. Entonces es una llamada para todos ellos. Y fue una llamada para nosotros, que a lo mejor también antes lo conocíamos, nos apartamos, nos fuimos. Pero el Señor siempre va a venir por esas ovejas perdidas, va y las recoge. Y nosotros somos los obreros. Entonces, vean, hermanos, cómo nos tenemos que preparar para ir y que pasen toda esta evidencia, hermano. Evidencias de que nos consagramos al Señor, hermanos. Ponemos nuestro corazón, oramos al Padre y Él empieza a hacer la obra a través de nosotros. Y Él se glorifica, hermanos. Él se glorifica, dice, voy a seguir, dice... Los afligidos por diversas enfermedades, como le había dicho, tormentos, endemoniados, lunáticos. Vean, hermanos, vea, 2000 años atrás, hermanos, en nuestra palabra, hermanos, es como si estuviéramos leyendo enfermedades que hoy en día se escuchan, ¿verdad? Esa persona tal vez no lo dice en público, pero es un lunático, tiene características de lunático, le pasa esto, no está bien, o sea, son hermanos, son tormentos, hermanos, pero les hace falta, dice que Jesús iba sanando, hablando el Evangelio, la palabra, se sanaban, hermanos. Tiene poder, hermanos, no piensen que no. Tiene poder la palabra, hermanos. Invierta tiempo aquí, hermanos. Hay que invertir en tiempo aquí. Tiene poder su palabra, hermanos. Es su bendita palabra la que vamos a ir alimentándonos de ahí para dar un buen testimonio, para dar una palabra de aliento a las personas. Dice también que, y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vean, hermanos, así se fue extendiendo el Evangelio hasta llegar aquí, hermanos. De aquí lo seguimos extendiendo porque no nos puede parar la boca de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. No podemos cerrar la boca a un Dios tan grandioso que nos da una segunda oportunidad, ¿verdad? Eso es lo que, hermanos, es como una pólvora, no sé, el Evangelio es una pólvora, dice que dinamos. Es como dinamita, hermanos, el poder de Dios, ¿verdad? Eso es, hermanos, lo que el Señor nos está equipando, hermanos. Pero hay que tomar, como te digo, cuando leas tu palabra, medítala verso a verso, pero quédate ahí poquito y el Espíritu Santo te va a ir revelando, te va a ir dando entendimiento. Dice, mira, yo aprendí algo aquí, así lo voy a hacer porque el Señor Jesús lo hizo, ¿verdad? Entonces eso, hermanos, tenemos aquí ya la base. De temprano nos vamos a parar, hermanos. ¿A dónde? A nuestro lugar secreto, a nuestra cámara, a nuestro lugar privado, ¿verdad? Oramos al Padre que está en los cielos y Él recompensa en público. En secreto oramos y en público nos recompensa. Y entonces, hermanos, para terminar, tengo dos últimos versículos que vamos a ver que ellos dicen que se admiraban de su doctrina. ¿Qué doctrina les predicaba el Señor? Dice así entonces en Marcos 1:22. Dice así, yo se los leo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraba de su doctrina. Mira, esta persona
No, porque muchos están predicando en este tiempo otra doctrina, hermanos. Doctrina de pedir dinero. Mira, pongan aquí dinero, vénganos de $100 y pónganos para que sean sanados. Esas son falsas doctrinas, ¿verdad? Ve y te desvían. No están viendo a Jesús. Ve aquella, ¿verdad?, estatua, pone dinero, prenden un cigarro. ¿Sí me entienden? Están desviando la doctrina para recibir un milagro. Mejor, ven a Jesús, Él no te cobra nada, hermanos. Abre tu Biblia, ora al Padre, no tiene ningún costo, hermanos. El poder está ahí ilimitado, es el Rey de Reyes, el que está en el mundo, en todos lados. Pero muchos están haciendo mercadería, ¿por qué? Porque no leen su santa palabra, hermanos. Y están siendo engañados por falsas doctrinas. Pero aquí la doctrina, hermanos, del Señor Jesucristo es orar, dar las buenas nuevas de salvación, hermanos, que tenemos que dar. Que el Señor Jesucristo murió, ¿verdad?, por todos los pecados del mundo, hermanos, y vino a darnos como una segunda oportunidad, ¿verdad?, para que la abracen esas personas que están necesitadas, hermanos. Y entonces esta es la doctrina, hermanos. Sana doctrina. Esa es la sana doctrina, hermanos. Entonces, hermanos, la lectura que leí yo, hermanos, al comenzar, tiene relación a esto, porque tiene que tener relación, ¿verdad? Entonces, acuérdense ustedes, ¿verdad?, de lo que decía la palabra de Dios. En Tito, ¿se acuerdan? Aquí lo tienen en la pantalla, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tiene que ser sana, hermano, la doctrina. No de a oídas, que vea ya, no. Tiene que venir en la palabra de Dios, que abra la palabra y ahí esté lo que dijo Jesús, que corrobore lo que tú le cuentas a esa persona, enséñaselo en la palabra. Dile, aquí dice Jesús esto, sanó esto, persona, me respondió en público porque yo hice lo que Jesús me dijo, que orara en secreto, ¿verdad? Es la sana doctrina, hermanos, para todos nosotros. Y es eso, hermanos. El mensaje que les tenía hoy, hermanos, para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Porque el Señor siempre nos va a dar como gasolina, que su palabra es común para reforzar los motores y seguir adelante, hermanos, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios, hermanos. Inclina ahí tu rostro, hermano. Voy a orar, ¿verdad?, para que terminemos este mensaje, ¿verdad?, en oración. Y aquí vamos a comenzar. Inclinen su rostro. Voy a hacer una oración por ustedes, ¿ok? Padre bendito, Señor. Padre santo, Señor Jesús, que estás en el cielo. Venimos delante de ti, Señor. Bendito Padre. Reconociendo, bendito Padre, que a veces te fallamos, Señor. Que a veces, Padre, Señor, no hemos hecho las cosas como tú, Padre, has establecido en tu palabra, Señor. Venimos delante de ti, Señor, Padre, reconociendo que a veces, Padre, no podemos, Señor. Ocupamos un manual, alguien que dirige nuestra vida, Señor. Y es tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, Señor Jesucristo, ayúdanos, Padre, a ser obreros, bendito Dios, productivos, Señor. A ser obreros, Señor, Padre, de tu reino, Padre. A ser mensajeros, Padre, de tu palabra, Señor. Padre, el compromiso es contigo, Padre. Padre, a veces tenemos compromisos con el mundo, Padre, y los cumplimos, Padre, a rajatabla, Padre. Estamos ahí, Padre, tiempo atrás, con tiempo, Padre, Señor. Más para tu reino y para tu servicio, Padre, debemos de estar dispuestos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, Señor. Moldea, Padre, Señor, ese barro para que vaya saliendo lo vil y lo despreciado, bendito Dios. Y podamos ser vasos para tu honra y tu gloria, Señor, Padre. Llevando el Evangelio, Padre. Sanando, Padre, Señor, bendito Padre. Por medio de tu palabra, Señor. Esas personas que están en tormento, Padre. Que no han querido abrir, Padre, Señor, su corazón. Padre, te pido que desates esos corazones en el nombre de Jesús, bendito Padre. Que tiene poder, Padre, Señor. Prepara esos corazones, Padre, Señor, por favor. Quita el engaño del enemigo, Padre, que haya metido, bendito Padre, en este momento, Señor. Desata, Padre, Señor, toda ligadura, Padre, del enemigo. Desata, Padre, los lazos del enemigo, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Padre. Bendito Dios, Señor Jesucristo, Padre. Aquí está tu altar abierto, Señor. Yo abro el altar, está aquí. Si alguien quiere oración, si alguien tiene una petición, puede venir aquí enfrente. Puede o decirla, no importa. Podemos orar por ella.
pongan sus peticiones. Vamos a orar, porque dice la Biblia que orar unos por otros, pero tú vas a hacer el milagro, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, Padre. Llénanos de tu palabra, Señor, para estar equipados, Señor. Bendito Dios, sigue transformando nuestra vida, porque, Padre, sabemos que también tropezamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre, porque permite, Señor Jesucristo, que se lea tu palabra, Señor. Que muchos, Padre, Señor, salgan del engaño, Padre. Salgan, Padre, Señor, de todo, Padre, Señor, las ataduras del enemigo, Padre. Bendito Dios, sigue, Padre, Señor, equipándonos, Padre, porque dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Pero aquí hay pocos obreros, Señor. Pero yo te pido con todo mi corazón, Padre, que los equipes, Señor, Padre, para que den fruto, para que demos fruto, Señor, Padre. Allá afuera, bendito Dios, podamos llevar el Evangelio para que, Padre, cuando tú nos llames, no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Te doy gracias, Padre, por este momento, Señor Jesucristo. Yo oro por todas las personas, Padre, por los que están de lejos, Padre, y quisieran a lo mejor estar aquí, pasar enfrente. Yo oro por ellos, bendito Padre, Señor Jesucristo. Bendícelos, Señor, ayúdalos, Padre. También bendícenos aquí, Señor, a todos, Padre. Los que estamos aquí reunidos, Padre. Sella esta palabra en nuestro corazón, porque viene de tu palabra, Señor, viene de tu santo evangelio, de tu Biblia, Señor, Padre. Y ayúdanos, Padre, a practicarla, Señor Jesucristo, Padre. Que no se nos olvide el día de mañana, Señor, por favor. Porque usted está en nuestra mente, Señor, día y noche, Padre. Y dice tu palabra que día y noche meditaremos en este libro de la ley, Padre. Y yo te doy gracias, Padre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que salen, Padre, los que manejan. Los que no pudieron venir, oramos por ellos, bendito Padre. Reprende todo espíritu de enfermedad, Padre. Reprende, Padre, Señor, el enemigo, Padre, que los quiera atar a veces, Padre, para que no venga, Padre, Señor, a alimentarse de tu palabra, Señor. A convivir, Padre, con sus hermanos aquí, Señor. Te agradezco y te doy gracias. Y todo esto lo orado en el nombre precioso, en el más sublime nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a terminar con una canción, hermanos, para irnos y vamos a cantar una canción, hermanos, que se llama, vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle gracias, hermanos, al Señor, porque es bueno, permitió que viniéramos aquí a adorarle y a exaltarle. Dar gracias. Thank you, everyone, for being here tonight. He let me talk a little bit about what he spoke today. Tonight, so for those who don't speak Spanish, para aquellos que no hablan el español, voy a traducir un poquito de lo que se habló el día de hoy. Basically, what he said tonight is that before we go anywhere, when we get up in the morning, the first thing we have to do is pray. Pray to the Lord, just like Jesus used to do. Pray to the Father, so we can go out there and preach the gospel to every single creature in this world, because there's many who don't know the Lord, and many who knows the Lord, they're apart from the Lord. So we have to be praying all the time and be in prayers, pray, one for each other. And I want to thank every single one, and thank you, Brother Henry, because you pray really beautiful tonight, and that was a blessing, so I felt it in my heart. Aleluya. And gracias a todos por estar aquí. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a alabar a Dios. 2, 3. Dar gracias con